Padre, en el poderoso nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, eres un Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y muy grande en misericordia. En esta hora queremos pedirte que tomes, Señor, tomes tu lugar en cada corazón. Declaramos la soberanía del Todopoderoso aquí, entre nosotros, en este lugar. Declaramos el señorío de Jesucristo en nuestros corazones y declaramos la unción de tu Espíritu Santo, la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que manifiestes tu presencia, manifiesta tu poder, manifiéstate de tal manera, Señor, en esta noche que podamos entender tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, abre nuestra mente y derrama sabiduría sobre nuestras vidas, Señor. Entendimiento y sabiduría, derrámalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad y tomamos autoridad en el nombre de Jesús y atamos todo espíritu de oposición, todo espíritu de contradicción, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, todo espíritu de mentira, todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de confusión, todo espíritu, Señor, que se quiera oponer a la verdad de Jesús, a la verdad eterna, en el nombre de Jesús queda atado. Declaramos inoperante toda obra del diablo. Atamos el poder del hombre fuerte y atamos todo demonio que quiera perturbar. Y declaramos, Señor, que tu reino viene a este lugar, tu gobierno viene a este lugar, el orden tuyo viene a este lugar y por ende a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos para que tu palabra pueda entrar, que tenga un lugar en nuestros corazones y se cumpla el propósito que hay en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, la lección de hoy tiene por título el arrepentimiento y la fe. Vamos a repetirlo todos juntos. ¿Cuál es? El arrepentimiento y la fe. ¿Alguien me podría decir cómo se llamó la primera lección? Muy bien. A ver, parejitos, ¿cómo se llamó la primera lección? ¿Religión o relación? Primero es religión o relación. La segunda lección, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llama? El pecado, no el pescado. El pecado. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de el arrepentimiento y la fe. Está basado, hay un objetivo en esta lección. Vamos a leer todos el objetivo. Enseñar al nuevo creyente las condiciones de la salvación. ¿Cuáles son las condiciones de la salvación? El arrepentimiento y la fe. Este es el objetivo de esta lección. Que ustedes conozcan las condiciones de la salvación. Está basado en el verso o versículo o texto bíblico de Hechos 20, versículo 20 y 21. Vamos a leer todos juntos este texto, por favor. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, vamos a leerlo todos, por favor. Una vez más. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, versículos 20 y 21. Muy bien, existe una confusión generalizada de lo que realmente significa arrepentimiento. Muchas personas lo asocian con una respuesta emocional. Escriba por favor ahí, respuesta emocional. Usted tiene que identificar lo que es el verdadero arrepentimiento, porque es
la primera condición para ser salvo. Y si nosotros encontramos en la Biblia que esta es la condición para ser salvo, y si nosotros no entendemos qué es exactamente el arrepentimiento, podemos nosotros estar equivocados y pensar que estamos salvos, pero eso es triste, que vivamos toda la vida engañados, como la persona religiosa que piensa que por ser o por tener una religión ya se salvó. Sabemos perfectamente que una cosa es tener una religión y otra cosa es tener una relación personal con Jesucristo. La religión no te va a salvar. La religión no va a poder experimentar, la persona no va a experimentar una metamorfosis, un cambio de vida, una vida nueva, simplemente por tener una religión. Así de la misma manera, el arrepentimiento es importante que podamos nosotros entenderlo. Por eso, repetimos, existe una confusión generalizada de lo que realmente significa arrepentimiento. Muchas personas lo asocian con una respuesta emocional, como por ejemplo sentirse triste. Cuando usted se siente triste, cuando llora, cuando se siente culpable, o simplemente por tener remordimientos o remordimiento de conciencia. Normalmente cuando uno peca, uno se siente mal. Uno se siente mal, porque el pecado siempre trae culpabilidad. Las personas sienten pesar, pero fíjense bien lo que dice aquí. Las personas sienten pesar no por lo malo que han hecho, sino por el castigo que reciben cuando son sorprendidos. O sea, realmente hay muchas personas que se sienten mal porque los agarraron con las manos en la masa, ¿no? Mientras si no los hubieran sorprendido, ellos seguirían en la fiesta. Cuando la gente está pecando, no siente por supuesto nada, todo está bien, pero si los sorprenden, es cuando algunos empiezan a llorar. Es cuando dicen, ay, estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer, suéltenme, perdónenme, compréndanme, etcétera. No, porque los agarraron sorprendidos, los agarraron con las manos en la masa, los agarraron en el pleno acto del pecado, del hecho, los sorprendieron. Y la gente que normalmente es sorprendida, pues empieza a sentirse mal. Y mucha gente piensa que porque se siente mal, porque los sorprendieron, que ya están arrepentidos, o simplemente lo expresan, no, estoy arrepentido. Pero no es que realmente estén verdaderamente arrepentidos, sino porque hay un remordimiento de conciencia, porque los sorprendieron, porque saben perfectamente que ahora van a tener que pagar las consecuencias de su infracción, de su desacato, de su rebeldía, de su cohecho, de su maldad, etcétera. Por eso la palabra de Dios dice aquí, en el siguiente párrafo dice, porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense que hay dos clases de tristeza, lo dice aquí, porque la tristeza según Dios, y hay una tristeza que es del mundo, y la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando en otras palabras, la tristeza según Dios es cuando una persona se siente mal porque le falló a Dios, que es muy diferente. Cuando una persona se siente mal porque le falló a Dios, entonces esa tristeza debe de producir un verdadero arrepentimiento. Estamos poniendo lo que antecede al arrepentimiento. Escúchenlo bien. Una persona se debe de arrepentir, pero no se debe de arrepentir, no va a haber un arrepentimiento si antes no hay una contrición del espíritu y del alma. Una persona que no se siente mal por haberle fallado a Dios, no se arrepiente. Y si se arrepiente, entre comillas, si se arrepiente, fue porque lo agarraron, fue porque lo sorprendieron, es porque sabe perfectamente que va a tener que pagar las consecuencias. Por eso
dice el versículo, porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, no tenemos que arrepentirnos de por habernos arrepentido, por habernos entregado a Jesús. Al contrario, una persona que se arrepiente de sus pecados, se entrega a Jesús. Yo le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes que están convencidos de que tienen a Cristo Jesús en su corazón? A ver, que puedan decir aquí, gloria a Dios. Algunos todavía no. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están arrepentidos de que digan, pues yo me arrepiento de haberme arrepentido de mis pecados? ¿Cuántos de ustedes están así de que digan, yo ya me arrepentí de haber aceptado a Jesús en mi corazón? ¿Hay alguno aquí? Pues eso es lo que está diciendo ahí, de la que no tenemos que arrepentirnos. Pero la tristeza, que según el mundo produce ¿qué? Muerte. O sea, de todas maneras no te libras de ello. Hay una gran diferencia. Seguimos leyendo. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Repita, remordimiento. El arrepentimiento, fíjense, el arrepentimiento nace dentro del corazón de una persona sensible que reconoce su condición de pecado. Voy a repetir nuevamente esa parte. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento nace dentro del corazón de una persona sensible que reconoce su condición de pecado, sustentado en el amor y el temor a Dios. En cambio, el remordimiento es una simple aceptación mental. Es una simple aceptación mental que se sustenta en el temor a las consecuencias. Ahora, yo les quiero poner un ejemplo. Un ejemplo. Yo recuerdo que mi padre pues ya descansó, está con el Señor. Mi padre fue pastor. Y antes de conocer al Señor, pues mi padre fue como casi todos los hombres. Fue borracho, fue mujeriego, fue pleitista. Con esas tres son suficientes, ¿verdad? Imagínense, borracho, mujeriego y peleador. Entonces mi padre era bueno para eso. Entonces cuando él se emborrachaba y era obvio que siempre había pleito. Y lo curtían porque se peleaba todo el mundo. Entonces agarraba y llegaba a mi casa, según nos contaba. Él llegaba a la casa todo golpeado. Al día siguiente se levantaba y se veía en el espejo y se veía todo el ojo morado, verde, azul, amarillo. Le dolían las espaldas, las patadas que había recibido, y se veía en el espejo y se veía terrible y decía, no vuelvo a tomar. No vuelvo, estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer. Y así lo decía mientras tenía el golpe, mientras tenía ahí lo amoratado de los ojos, y mientras mantenía el dolor de los golpes, él decía que no volvía a tomar. Pero cuando se le pasaban los golpes y se le pasaban las cicatrices y se le quitaba todo lo amoratado de los ojos, volvía otra vez, como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca lavada nuevamente vuelve al charco. ¿Qué es? ¿Él estaba arrepentido? No, simplemente tenía un remordimiento de conciencia. Cuando una persona peca, cuando una persona falla, cuando una persona infringe los mandamientos del Señor y dice que está arrepentido, pero no se aparta del pecado y vuelve otra vez a hacer lo mismo, es que nunca se arrepintió. Esa es la gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Vamos a ver, número uno, vamos a ver realmente lo que es el arrepentimiento. Vamos a hacer un poco más profundo. Primeramente veamos el arrepentimiento, lo que es el verdadero arrepentimiento. En el griego secular, o sea, en la lengua griega, y tomamos la palabra griega, ¿por qué? Porque la Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, como es una enseñanza del Nuevo Testamento, el arrepentimiento, la salvación es una enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y está basado
la doctrina está basada en los evangelios o en el Nuevo Testamento. Por eso tenemos que ir a la raíz de la palabra, del original, el griego. Por eso, en el griego secular, la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad, escríbalo, cambio de mentalidad. Esto nos lleva a entender que arrepentirse no es una que. Tiene que escribir rápido, porque si usted escribe lento, entonces usted tiene que agilizar. Usted tiene que agilizar la mente. Acostúmbrese a ser rápido. Acostúmbrese. Recuerden que estamos en una iglesia del reino donde todo es por la fuerza. Y si usted está acostumbrado a ser lento y calmado, aquí lo empujamos. Porque hay gente que dice, calmado que soy lento. Pero usted tiene que acostumbrarse, hay que agilizar. Hay que agilizarse. Amén. Muy bien. Repito. La palabra griega que se traduce como arrepentimiento en el Nuevo Testamento indica, en la primera parte dice, esto nos lleva a entender que arrepentirse no es una ¿qué? No es una emoción, sino una. A ver, otra vez, vamos a repetirlo. Esto nos lleva a entender que arrepentirse no es una emoción, sino una decisión interna de la voluntad humana. Y le voy a poner esto muy importante, porque quiero poner ejemplos, porque yo quisiera que lo entienda bien usted. Hay una gran diferencia entre una emoción y una decisión. Por ejemplo, perdonar. Usted ha escuchado a muchas personas que dicen, yo no quiero perdonar. La persona a la que está herida, fue lastimada, fue violentada y tiene algo, un resentimiento, tiene falta de perdón contra una persona. Y ustedes saben perfectamente que no, eso de que uno quiera que de momento le nazca a uno el deseo de perdonar a la persona que nos hirió, que nos lastimó, que nos ultrajó, que nos sobajó, etcétera. Usted nunca se va a levantar y va a decir, ay, siento de Dios que hoy tengo que perdonar a ese desgraciado hijo de. Usted nunca. Al contrario, usted cada día se va amargando, usted está más resentido con esa persona y usted cuando lo ve quisiera matarlo, si pudiera lo destruye, ¿verdad? No digan que no, si algunos ya hasta cambiaron, ya recordaron ahí a alguien. Y si alguien viene y si alguna razón, algunos tenemos que perdonar, dicen perdona, es que no puedo, dicen, no puedo. Y muchas veces las personas dicen, bueno, te perdono, pero lo que tú me hiciste nunca se me va a olvidar. O si no dicen, está bien, te perdono, pero que no se repita, porque si no. Porque pensamos que perdonar es una emoción, algo. Nunca va usted a tener ganas de perdonar a la persona, porque perdonar es una decisión. Usted debe decidir perdonar a la persona que le ofendió si quiere usted tener el perdón de Dios en su vida. Porque la palabra de Dios dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, no esperemos que Dios nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Por eso usted toma la decisión. Usted dice, pues ni modos, yo no me quiero ir al infierno, yo no quiero que el diablo se aproveche de mí, etcétera, etcétera. Porque toma usted la decisión, decido perdonar. Es una decisión y sí se puede. Porque ¿saben cuándo no se puede? Cuando usted no tiene a Jesús. Cuando usted no tiene a Jesús en el corazón, usted nunca jamás podrá perdonar. Porque le falta a usted lo más importante, que es el amor. Porque para que usted pueda perdonar necesita amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Y si usted no tiene a Dios, no tiene el amor. Por lo tanto, usted no puede perdonar. Pero si usted tiene a Jesús, usted tiene el amor de Dios. Porque dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo que entró a nuestros corazones. Por lo tanto, si usted tiene a Jesús, usted tiene el amor de Dios. Y si usted tiene el amor de Dios, usted sí puede tomar la decisión de perdonar. Lo mismo es aquí. Usted tiene que tomar la decisión de abandonar el pecado. No es una emoción.
No tiene que sentirlo, no dice, ay, ya me cansé de pecar, ya me cansé de estar viviendo en esta vida. Nadie se cansa de pecar. El pecado está sabroso, está rico. ¿O no? Pecadores, digo hermano. Algunos de ustedes como que no están de acuerdo, así me quedan mirando. ¿Será cierto? Pues pónganlo en práctica solamente. Vamos a seguir. La palabra griega que se traduce como arrepentimiento en el Nuevo Testamento indica la convicción sobre la propia culpa y significa un cambio de decisión. No solamente un cambio de mentalidad, sino un cambio de decisión. Un cambio de decisión. ¿Ya vieron ustedes que en el griego la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad? Pero también significa un cambio de decisión. Cambio de mente. Por eso la persona tiene que arrepentirse. No podemos nosotros, como vamos a ver más adelantito, no podemos hacer esa conversión si no tenemos un cambio de mente. Tenemos que cambiar nuestra mente. Tiene que haber un cambio de mente para que pueda haber un cambio de decisión. Para que pueda haber un cambio de decisión. O dicho, en otras palabras, significa pensar de manera diferente. Pensar de manera diferente. Así que, después que un individuo se da cuenta de su condición espiritual de pecado, se arrepiente, tomando la decisión de cambiar su mentalidad y sus actitudes incorrectas hacia Dios. Y sus actitudes incorrectas hacia Dios. Pero también hacia sus semejantes. Y también hacia sí mismo. Tenemos que entender entonces que a veces nosotros tenemos que tener un cambio hacia Dios. Un cambio de actitud hacia Dios, hacia nuestros semejantes, a la gente que nos rodea e inclusive hacia nosotros mismos. Y además se compromete, dice, y además la persona que tiene un cambio de mente, tiene un cambio de decisión, una persona que se arrepiente, además se compromete a hacer cambios en su comportamiento. Cambios en su comportamiento. Reconoce que a causa de su naturaleza y actos pecaminosos, su vida está en el camino hacia la destrucción y que es necesario dejar ese camino. Es importante. Fíjense, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios. Aquí no se encuentra ahí, pero lo voy a poner. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, proyección por favor. Efesios capítulo 4, versículo 20 en adelante. Y ustedes solamente lean lo que está en proyección. No sé si está proyección ahí. ¿Está proyección? ¿Por qué no levanta la mano proyección para decir aquí estoy? Porque yo no te veo. Gracias, hija. Muy bien. Dice la palabra, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, ¿cómo dice? Todos juntos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Siguiente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense, yo no quisiera meterles tanto esto, pero es necesario que ustedes entiendan la gran diferencia, porque aquí acabamos de decir
Fíjense lo que dice la parte donde dice: así que después que un individuo se da cuenta de su condición espiritual de pecado, se arrepiente, tomando la decisión de cambiar su mentalidad y sus actitudes incorrectas hacia Dios, hacia sus semejantes y hacia sí mismo, y además se compromete a hacer cambios en su comportamiento. Entonces, cuando una persona, escuchen bien, cuando una persona se arrepiente, por eso la Biblia dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que ya se arrepintieron, pero no se está viendo en su vida, en sus actos, en sus acciones. No se ven resultados, no se ven frutos de su arrepentimiento. Por eso dice la Biblia aquí, por eso dice que desechen la verdad. Ya no digan, desechen la mentira y hablen la verdad uno para con el otro. Anteriormente, antes de ser nosotros cristianos, ¿cuál era una de nuestras características? La mentira. Llegábamos tarde y le echábamos la culpa al taxi, le echábamos la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Nunca dijimos: es que me dormí. Nunca decíamos la verdad. Es más, todavía algunos siguen mintiendo y dicen que se levantan a tal hora y no es cierto. Y dicen que hacen esto y no lo hacen. Y dicen que van a hacer y no. Sí lo hice, pero es que... Y seguimos mintiendo, pero bueno. El asunto es que antes éramos hijos de... La Biblia dice que éramos hijos de mentira. Y ahora una persona arrepentida, aunque le vaya como en feria, debe de decir la verdad. Porque es una característica de una persona que está arrepentida. Debemos de empezar a hablar con la verdad. Tenemos que desechar la mentira. Y luego dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa de que no vaya a llegar la tarde y se vaya a ocultar el sol y usted siga bien enojado. Y que además le dé lugar al diablo, porque el diablo, cuando le damos lugar al diablo, es cuando nosotros guardamos el resentimiento, cuando tenemos coraje contra la persona que nos ofendió, y empezamos nosotros, le damos lugar al diablo, porque el diablo empieza a levantar fortalezas de amargura en nuestra vida para que nosotros empecemos a actuar en contra de nuestro prójimo, y por ende el diablo nos empieza a torturar, nos manda verdugos por causa de la amargura, por causa de la falta de perdón, por tener resentimientos con una persona. El diablo nos comienza a atormentar, a torturar, y no tenemos paz. ¿Por qué? Por eso dice: no le des lugar al diablo. Te puedes enojar, pero tranquilo, no pasa nada. No es pecado airarse. El problema es cuando le damos lugar al diablo. Cuando nosotros permitimos que entre la tarde y la noche y nos vamos a acostar enojados, y entonces sí, ya la regamos, ya pecamos, ya fallamos, ya la cosa se tornó difícil. Además dice otro: el que hurtaba, pues ya no siga de mano larga. Si usted acostumbraba a tomar lo ajeno, en otras palabras, así como se dice, era media rata o rata completa, usted ya no puede seguir rateando. Usted ya no puede seguir robando. Usted ya no puede seguir así de mano larga o de uña larga. Ya no, al contrario, dice la Biblia: ahora trabaje, flojo, ladrón, ya no robe, sino que ahora póngase a trabajar. Dice la Biblia: el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje con sus propias. Y dice: y además, antes le quitabas a la gente, antes te tomabas lo que no era tuyo, ahora trabaja y ayuda al que no tiene. Eso es lo que dice la palabra. Así que una persona que está verdaderamente convertida o verdaderamente arrepentida, lo vamos a ver, porque ahora va a estar ayudando a los demás. Ahí se ven los verdaderos cristianos. De antes usted le robaba a la gente, pero ahora usted trabaja y además con lo que adquiere, usted comparte, usted ayuda. Qué hermoso, ¿no? Por eso entre nosotros los cristianos no debe de haber necesidad, porque se supone que hemos entendido la vida nueva en Cristo Jesús. Por eso dice aquí que tenemos que hacer
cambios en nuestro comportamiento. Porque si usted dice, no, yo ya tengo a Cristo Jesús, yo ya me convertí, yo ya soy nueva criatura, pero usted sigue rateando, robando, usted sigue robando, sigue peleando, sigue injuriando, sigue insultando, sigue mintiendo, pues es puro cuento, puro cuento. Usted es un cristiano de lengua, y si es de lengua, pues mejor nos echamos unos tacos, ¿no? ¿Eso está mejor? Muy bien. El arrepentimiento, sigamos leyendo, reconoce que a causa de su naturaleza y actos pecaminosos, su vida está en el camino hacia la destrucción y que es necesario dejar ese camino. Una persona que se da cuenta que su vida lo está llevando al infierno, a la perdición, a la destrucción, entonces tiene que dar vuelta. Por eso el siguiente párrafo dice, el arrepentimiento ha sido descrito a menudo como un giro de 180 grados. Escriba 180 grados para ir en dirección opuesta. ¿Ya lo están escribiendo? ¿Ya lo escribieron? Repito, el arrepentimiento ha sido descrito a menudo como un giro de 180 grados para ir en dirección opuesta, alejándose de las actitudes pecaminosas. A ver, vamos a repetir eso. Alejándonos de las actitudes pecaminosas, acciones inmorales y el egocentrismo. Muy bien. Fíjense, esto está muy claro, está bien explicado. El arrepentimiento ha sido descrito como un giro de 180 grados para ir en dirección opuesta. Mírenme por favor. Quiere decir que si usted estaba yendo en esta dirección, usted va a hacer un giro de 180 grados. Le voy a decir, usted conoce que hay ángulos, ¿verdad? El ángulo recto, el ángulo obtuso y hasta ahí nada más. Nada más, no le voy a angular después. Se van a decir, ¿qué ángulo de qué más? Ángulo recto de 90 grados. El ángulo obtuso de 180 grados. Entonces, cuando usted está caminando aquí, cuando a usted le dicen conversión a la derecha, usted se va para acá. Y se va, esto es un ángulo de 90, de recto, de 90 grados. Y conversión a la izquierda, usted se va para acá. Es también siempre 90 grados. Pero cuando le dicen media vuelta, ese es de 180 grados. Media vuelta, usted da media vuelta y usted ahora comienza a caminar en sentido contrario. Hay personas que una vez escuché que alguien dijo que el arrepentimiento es un giro de 360 grados. Un giro de 360 grados es este, da usted media vuelta totalmente así y queda en el mismo lugar. Hay muchos que se arrepienten así. Dicen que se arrepienten pero vuelven a caer en lo mismo. No, es un giro de 180 grados y usted le da la espalda, escúcheme bien, le da a usted la espalda ¿a qué? Al pecado. Y usted se comienza a retirar, dice que se empieza usted a retirar, o sea, se empieza a alejar, usted comienza a caminar, no se queda ahí. Usted le dio la espalda, pero usted comienza ahora a caminar en sentido contrario, se aleja cada día del pecado, de las actitudes pecaminosas, de los placeres inmorales, de toda la inmoralidad, de la inmundicia, se aleja cada día y usted comienza a caminar en dirección a Dios, buscando a Dios, acercarse a Dios. Y este proceso de que usted comenzó de allá para acá, sí, en buscando la santidad, buscando a Dios, se llama santidad de vida. Y esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Por eso el cristiano tiene que estar en el proceso de santidad. O sea que, escúcheme bien, no estamos hablando de perfección, pero estamos buscando al Dios perfecto. Vamos a buscar al Dios perfecto. Tenemos que buscar ser como nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos alejando cada día del pecado, de la maldad, de la inmundicia, de la mentira, de la injusticia. Esa es, escuchen bien, esa es la vida cristiana real. Ese es cristianismo verdadero. Si usted no está en eso, usted no está practicando una vida cristiana correctamente. Entonces, ¿dónde nos llegamos? Egocentrismo, acercándose al carácter
caminos y propósitos de Dios. Involucra la decisión de permitir que nuestra vida sea gobernada por Dios. Esto involucra la decisión de permitir que nuestra vida sea gobernada por Dios sin reservas. Es estar dispuesto a seguirlo y obedecerlo de ahora en adelante. Eso es lo que es el verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Para poder ponerle ahí la cereza al pastel. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Dice Isaías 53:6, dice, todos, vamos a repetirlo todos juntos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El arrepentimiento es algo que nos concierne a todos, porque cada uno, según el profeta, tomó su propio camino. Escriba propio camino. Cada uno, ¿lo tienen ahí escrito? Entonces subráyelo, si está en rojo. Si usted tiene una pluma que pinte rojo, pues subráyele. Si no tiene el rojo, pues, y es negro, pues de todas maneras, póngale el negro ahí encima. Pero subráyelo, propio camino. Tomó su propio camino. Esto es verdad para todo ser humano sin excepción. Apartarse por su propio camino en la escritura se traduce como rebelión. Subraye rebelión. Apartarse por su propio camino en la escritura se traduce como rebelión. Dice la palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos. Yo les pregunto a ustedes hoy, en esta noche, a todos ustedes, antes que ustedes acepten a Jesús en su corazón, ¿alguno de ustedes andaba buscando a Dios? Que diga, es que recuerda que desde que nació tenía uso razón. Que diga, no, yo no quiero pecar, yo no quiero fallar, yo quiero estar con mi Dios. Y andaba siguiendo a Dios en todo momento. ¿Hay alguno que diga, yo así era? Porque queremos conocerlo, queremos ponerlo en un nicho, queremos... ¿Verdad que no? Todos nosotros andábamos en nuestros propios caminos, ¿no es cierto? Andábamos de acuerdo a la vanidad de la vida. Cada uno de nosotros quería hacer lo que quiera. Ahora sí que como Alfredo Jiménez, como el camino de León, Guanajuato. Entonces, cada uno se apartó por su camino. Por eso el arrepentimiento es volver, dejar el camino o sus caminos, porque el Señor dijo, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto está cercano. Llámalo en tanto está cercano. Y deje el hombre inicuo sus pensamientos. Deje el hombre impío su camino. Deje el hombre impío su camino. El hombre inicuo deje sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Por eso el hombre tiene que volver de sus caminos, tiene que apartarse. Ese de seguir sus propios caminos en la palabra de Dios es rebelión. Y el hombre estaba caminando en rebelión delante de nuestro Dios. Hay mucha gente, escúcheme bien, ¿dónde nos quedamos? Rebelión. De acuerdo con esto, pecar no significa necesariamente que usted haya matado a alguien o que cometió un crimen horrible, que practicó pecados sexuales terribles o que consumió grandes cantidades de droga. No, aunque eso es pecado, es cierto, pero es cierto, hoy en día hay mucha gente religiosa que es rebelde. Hay mucha gente religiosa que es rebelde y entre ellos algunos están aquí, no pueden estar aquí. Ponga la palabra rebelde. O puede ser que algunos esta clase de gente eran algunos de ustedes, para ser más honestos. ¿Por qué? Porque normalmente en la iglesia tenemos a los hijos de los hermanos, a los hijos de los líderes de la iglesia, inclusive hasta los hijos de los pastores, de los ministros, de los líderes de la iglesia. Muchas veces los jóvenes que crecen dentro del ámbito
cristiano, dentro de nacen en cuna cristiana, normalmente los jóvenes se acostumbran ahí y en realidad no son cristianos, son religiosos. Solamente asisten, se sientan ahí porque sus padres los traen, pero en realidad ellos no están convertidos. Qué bueno que los que están aquí, se supone que los que están aquí es porque ya tomaron la decisión. Y algunos de los que están aquí nacieron. Y doy gracias a Dios, porque aunque aquí nacieron en esta iglesia, están en esta clase. Y porque si no habían entendido, hoy tienen que entender, hoy deben de entender que usted puede ser religioso y ser un pecador. No necesita usted haber pecado ni haber fornicado. O sea, usted puede decir, pero si yo no soy adúltero, yo no soy adúltera, yo no soy fornicario, yo no soy fornicaria, yo nunca he fumado, es más, ni la culillita le fumé, yo nunca he robado. Sí, pero usted es una persona religiosa. Y una persona religiosa es rebelde porque usted está confiando en sus buenas obras. Una persona religiosa está confiando en sus acciones. Y la persona que aunque esté confiando en sus buenas acciones, las acciones buenas delante de Dios no cuentan. El único que cuenta para ser salvo es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el único que nos puede conectar con Dios el Padre. Es más, la salvación se encuentra en la persona de Jesús. Así que el que no tiene a Jesús en su corazón está perdido, aunque sea buena persona, aunque sea muy religioso, pero si no tiene a Jesús está perdido, porque la salvación se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay mucha gente religiosa que es rebelde, que por fuera se somete a las reglas de la iglesia. Aparentemente lo ven muy portadito, lo ven muy portaditas y hablan muy bonito. Hasta, parecen santitos. Algunas parecen virgencitas. Pero por dentro están tremendos maleantes. Tengan cuidado porque las apariencias engañan. Diga, ándale. Hay mucha gente religiosa que es rebelde, que por fuera se somete a las reglas de la iglesia, pero por dentro no se somete a Dios. Esos rebeldes religiosos nunca tomaron la decisión interna de abandonar sus propios caminos y retomar la senda del Señor. Por eso el arrepentimiento puede ocurrir en cualquier lugar, a cualquier hora, y es una decisión que todos podemos tomar. Vamos a repetir la frase que dice: sin arrepentimiento, el resto de la provisión de Dios no se puede dar. Otra vez, por favor. Y seguimos, a menos que nos arrepintamos, no podremos experimentar la provisión de Cristo para nosotros a través de la cruz, ni recibir el Espíritu de Dios. Hay personas que nunca han experimentado la presencia de Dios y por eso no hay un cambio en sus vidas. Pueden ser muy portados, pero si no experimentan, si no hay un arrepentimiento genuino, no va a haber una conversión genuina, verdadera. Y por ende no vamos a experimentar la provisión de Cristo para nosotros a través de la cruz, ni recibir el Espíritu de Dios. Y esto es crucial. Escriba crucial. Y esto es crucial. Y esto es crucial. Solo a través de la gracia y el poder que recibimos del Espíritu de Dios podemos manifestar la naturaleza de Dios, vivir de acuerdo a sus caminos y heredar la vida eterna en el cielo. Muy bien. Cuando una persona se arrepiente genuinamente, escriba la palabra genuinamente. Cuando una persona se arrepiente genuinamente, su conducta y estilo de vida se van alineando cada vez más con el reino de Dios y sus prioridades. Definitivamente cuando una persona se arrepiente, podemos ver sus frutos, sus actos, sus acciones, sus reacciones. Vemos que cada vez más
se va alineando con Dios, se está viendo el poder de Dios, se ve el amor de Dios, se ve la gracia de Dios en su vida, se ve el cambio de Dios en su vida. Esas personas que están arrepentidas verdaderamente, la gente se da cuenta, la gente que le conoce, la gente que le rodea, le empieza a decir: oye, ¿qué tienes? Te veo diferente. Hay un brillo en tus ojos, hay una sonrisa en tus ojos, hay una paz en tu rostro, hay una alegría en tu semblante, hay algo que no sé qué tienes, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Y no es que se desmayó, sino es que el Señor le puso su gracia. El Señor le puso gracia. El Señor está en su vida. Existe Dios en su vida. Tuvo un encuentro personal con Jesús y Jesús cambió su vida. Por eso tiene una nueva manera de pensar, una nueva manera de mirar, una nueva manera de hablar, una nueva manera de caminar, una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar, una nueva manera de proceder, una nueva manera de reaccionar, una nueva manera de vida total. No los veo muy entusiastas a ustedes hoy. Porque yo estoy entusiasmado, porque si yo hablo así es porque lo que esta vida está en mí. Esto es lo que está en mí. Yo soy diferente a los demás porque Cristo cambió mi vida. Y yo no sé si usted está convencido. Usted sabe perfectamente que Cristo cambió su vida. Y usted debe estar contento porque el Señor puso propósito. Vale la pena ser cristiano. Vale la pena ser diferente. Por eso yo puedo decir: yo estoy enamorado de un hombre y no soy gay. Yo estoy enamorado de un hombre, pero ese hombre es diferente a los demás. Y si yo me enamoré de ese hombre, pues tú también te puedes enamorar. Ese hombre es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Salvador del mundo. Jesús, el Redentor del mundo. Jesús, el que cambió mi vida. Jesús, el Hijo eterno de Dios. Jesús, el que venció el pecado. Jesús, el que venció el pecado y al diablo y a la muerte. Ese Jesucristo cambió mi vida. Vamos a ver ahora rápidamente cuáles son los pasos para un genuino arrepentimiento. Nos está ganando el tiempo. Y a mí siempre el tiempo me persigue, no sé por qué. Pero veamos pasos para un genuino arrepentimiento. Si alguno de ustedes tiene frío y está así que no se puede ni mover, entonces gánele usted al frío, levántese y diga: en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Y usted haga algo, haga movimiento. Pero si están así todo frío, que no le gane el frío. Ponga fuego en su corazón. Es más, yo estoy sudando. Miren, estoy sudando. Porque hay fuego aquí. Y me está cayendo directo aquí. Es más, yo estoy más alto que ustedes ahora aquí. Estoy más cerca del aire. Pero estoy sudando porque hay fuego en mí. Si usted te deja que se enfríe, es porque usted no se anima. Como que ya se familiarizó con esto de la salvación y del perdón y de la vida nueva. Pero déjeme decirle que cuando tiene uno hambre, los mismos frijolitos que cuando usted comía de chico, hasta el día de hoy, qué rico sabe el frijol con huevo. Cuando hay hambre, ¿verdad? No importa que con eso lo hayan crecido o medio crecido. Por eso me entusiasma esta clase, porque estoy recordando mis primeros pasos en la vida cristiana. Porque ahí hermoso cuando comenzamos a caminar en Cristo Jesús. Es hermosa la vida cristiana. Para algunos ya no es hermoso, nada más están aquí porque ni modo. Soy anciano de la iglesia, soy el hijo del pastor. Muy bien, vamos a dejarnos de cosas más. Un paso para un genuino arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es simplemente una creencia intelectual. El verdadero arrepentimiento no es simplemente una creencia intelectual en Dios y reconocer nuestra condición espiritual de pecado. También involucra los siguientes pasos. Primeramente, vamos a repetirlo todos juntos. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer y confesar nuestro pecado con convicción genuina. Otra vez repitámoslo. Reconocer y confesar nuestro pecado con convicción. Debemos reconocer honestamente
Debemos reconocer honestamente. Escriba honestamente. Debemos reconocer honestamente delante de Dios las faltas que hemos cometido de pensamiento, de palabra y obra, con convicción genuina, por haber vivido de una manera que es contraria a Dios. Hay un libro en la Biblia, de los Salmos, que dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y humilde. Debemos reconocer honestamente delante de Dios las faltas que hemos cometido de pensamiento, palabra y obra, con convicción genuina, por haber vivido de una manera que es contraria a Dios. ¿Qué cosa es la palabra? ¿Qué quiere decir la palabra confesar? Significa declarar la verdad. Confesar significa es reconocer la verdad, o reconocer nuestras fallas, reconocer nuestros yerros. Eso es lo que es confesar. Tenemos que reconocer y confesar. Cuando a la persona la agarran, la sorprenden por haber cometido un delito o haber infringido la ley, lo agarran y le dicen: confiesa. ¿Y qué le están pidiendo que diga? Que diga la verdad, que diga: sí, yo robé, yo maté, yo violé, yo estafé, etcétera. Eso es confesar. Y nosotros tenemos que confesar, pero para confesar tenemos, escúcheme bien, en la Biblia no encontramos que la palabra de Dios diga que tenemos nosotros que pedir perdón. El perdón viene en consecuencia de nuestra confesión. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar nuestros pecados. Mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, dijo el rey David en su oración de confesión. Entonces tenemos que confesar honestamente. Tenemos que reconocer que hemos fallado de pensamiento, fíjense bien, de acto. Hay pecados de omisión y de comisión. Los pecados de omisión es lo que omitimos, o sea, lo que no hacemos. Los pecados de comisión son lo que cometemos, lo que hacemos y no debemos haber hecho. Porque a veces pecamos porque no hacemos lo que tenemos que haber hecho, y a veces hacemos lo que no tenemos que haber hecho. Y hay también pecados ocultos de nuestra vida. Pero al principio de la vida cristiana, nosotros no podemos poner todos los pecados que ni recordamos. Simplemente tenemos que acercarnos a Dios. Cuando le dicen a usted: confiese su pecado, cuando usted se confiesa pecador y le piden que venga aquí al frente y le dice: repita esta oración, y usted va, le dicen: repita y diga: Señor Dios, eterno Dios, o Señor Dios, en esta hora, en esta noche, en este día, en esta tarde, reconozco que soy un pecador. Reconozco que soy un pecador. Sí, la persona tiene que ser honesto, ser sincera la persona, reconocer sinceramente: reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que mi pecado me ha separado entre tu persona y la mía. Mi pecado me ha separado, me ha privado de la vida eterna. Eso es importante que la persona reconozca: sí, Señor, reconozco, he violado tus mandamientos, he infringido la ley, he cometido iniquidad, he cometido rebelión, he pecado, he mentido, he ultrajado, etcétera. Eso es lo que el Señor, para que podamos ser perdonados, necesitamos tener un arrepentimiento genuino, y tenemos que antes confesar nuestro pecado. Esos son los pasos. Siguiente, tomar la decisión de abandonar el pecado. Cuando nos arrepentimos, escriba ahí, cuando nos arrepentimos genuinamente, nos alejamos de las actividades, de las personas, de los objetos y lugares que influyen en nosotros para que pequemos. Dice la palabra de Dios, un pasaje, dice: el que encubre sus pecados, dice Proverbios, dice: el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una persona no solamente debe de sentirse mal, no solamente debe de sentirse triste por haber ofendido a Dios, sino que además debe de tomar la decisión de abandonar ese pecado, esa persona, ese ambiente, esa relación, etcétera. Por eso dice la Biblia, escuchen bien, la Biblia dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, ¿no? Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque más vale entrar al cielo tuerto, manco o cojo, y no que estés completitos, pero al infierno. Por eso, ahora, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere que si tu ojo te es ocasión de caer? ¿A qué se refiere si tu mano te es ocasión de caer? ¿A qué se refiere si tu pie te es ocasión de caer? Se refiere a esas relaciones, a esos ambientes, a esas personas. Nosotros podemos tener relaciones que son dañinas a nuestra vida, relaciones interpersonales que nos afectan, que no están correctas. Hay lugares que tenemos que abandonar. Hay amistades que tenemos que abandonar. Hay hábitos que tenemos que abandonar. Por eso es importante que tomemos la decisión de abandonar el pecado. Si usted no se aparta, si usted no lo abandona, pues usted va a tener siempre la tentación ahí. Y aunque usted se sienta mal en este momento, pero tenemos que alejarnos, para alejarnos de la tentación, alejarnos del pecado, alejarnos de aquello que nos estorba, que nos tienta. Por eso seguimos leyendo. Y debemos de permitir que la sangre de Jesús, la cual Él derramó en la cruz, rompa las cadenas de pecado e iniquidad que obstruyan nuestra vida espiritual, tal como las arterias obstruidas obstaculizan el flujo de la sangre de una persona, como el que tiene colesterol, ¿se acuerdan? Grasa en la sangre, en las venas, y eso obstruye el fluir de la sangre. Así, tal como las arterias obstruidas obstaculizan el flujo de la sangre de una persona, para que podamos ser verdaderamente libres de pecado. Verdaderamente, escriba, libres de pecado. Algunos no están escribiendo, están perdidos. ¿Cuál? Perdón, necesitamos comprometernos a separarnos de lo que Dios llama malo e injusto. Malo e injusto. Y debemos permitir que la sangre de Jesús, la cual Él derramó en la cruz, rompa las cadenas de pecado e iniquidad que obstruyen nuestra vida espiritual, tal como las arterias obstruidas obstaculizan el flujo de la sangre de una persona, para que podamos ser verdaderamente libres del pecado. Seguimos. Tomar la decisión de dejar atrás el pecado no significa que nunca más experimentaremos tentaciones o pensamientos pecaminosos, o que no cometeremos un pecado jamás en nuestra vida. Más bien significa que ya no deseamos pecar más. Muy bien. Algunos no están como perdidos. Es importante que ayude al que está a su lado, pero no a comer, ahí a escribir. Tomar la decisión de dejar atrás el pecado no significa que nunca más experimentaremos tentaciones o pensamientos pecaminosos. Escuchen bien, por favor. No es pecado ser tentado. No es pecado ser tentado. Pecado es cuando nosotros caemos en la tentación. Pecado es cuando nosotros caemos o cedemos a la tentación. La tentación siempre va a estar ahí. Es infaltable la tentación. Nosotros tenemos que apartarnos o huir de la tentación. Por eso dice la Biblia, dice a los jóvenes: huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, y a los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigue. Tenemos que entender, no
es pecado ser tentado. Pecado es cuando cedemos a la tentación. Ahora, esto es muy importante que lo entendamos. Tomar la decisión de dejar el pecado no significa que nunca más experimentaremos tentaciones o pensamientos pecaminosos, o que no cometeremos un pecado jamás en nuestra vida. Más bien significa que ya no deseamos pecar más, y que el pecado ya no sigue siendo un hábito para nosotros. En la Biblia, cuando Jesús perdonaba y sanaba a las personas, algunas veces les decía: no peques más, o deja tu vida de pecado. Tenemos que dejar nuestro estilo de vida de pecado y desear vivir para Dios, haciendo lo que le complace a Dios. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, yo quisiera pedirle por favor proyección, solamente lean Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escúcheme bien. Entonces, por eso, el que practica el pecado, la palabra practicar se encuentra en el presente perfecto del griego. Significa que el que peca, pero su vida de pecado es un estilo de vida. O sea, es algo continuo. Eso, presente perfecto, como un hilo, una línea que va siempre, no acaba, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eso es practicar el pecado. Dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. El que tiene su vida, su estilo de vida es pecar, ese no es de Dios. Eso tenemos que entender. Dios no quiere que pequemos, pero no significa que ya no vamos a pecar, sino que la diferencia está en que ahora, cada vez que nosotros pequemos, el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado. Y entonces nosotros debemos de atender a esa obra del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos redarguye de pecado. Cuando fallamos, inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace que nos contristamos, y nosotros debemos de atender a la indicación del Espíritu Santo y debemos de ir y confesar nuestros pecados. Por eso dice Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo Él. ¿Se dan cuenta? O sea, vamos a fallar sin duda alguna, vamos a cometer pecado, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, porque estamos en un proceso. Pero cada vez que nosotros pequemos, recordemos que el Señor, tenemos en Jesucristo nuestro abogado. Tenemos que confesar nuestro pecado y el Señor nos va a perdonar. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, veamos ahora la segunda condición de la salvación. ¿Cuál es la primera condición? El arrepentimiento. ¿Cuál es la segunda? La fe. Ya nos queda poco tiempo. Primeramente, la fe. Vamos a volver a repetir el texto que dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Pablo pide primeramente arrepentimiento ante Dios, y luego fe, escriba, y luego fe en el Señor Jesucristo. Dios nunca ofrece la fe sin antes requerir el arrepentimiento. Eso es muy importante que lo subraye, que lo entienda. Dios nunca ofrece la fe sin que antes una persona tenga que arrepentirse. Ahora, ¿qué cosa es la fe? Vamos rápidamente a leer. La fe significa dependencia total en Dios. La fe significa dependencia total en Dios. El tener fe en Dios implica, fíjense, el tener fe en Dios implica un cambio de la autoconfianza por la confianza en Dios. Antes de que nosotros seamos cristianos, no confiábamos en Dios para nada.
Nunca buscábamos a Dios. Señor, en tus manos pongo esto. Señor, te pido que tú me dirijas aquí. No consultábamos a Dios, no buscábamos a Dios, no estábamos confiando plenamente en Dios. No poníamos nada, no creíamos en Dios. Teníamos un pensamiento, escúcheme bien, creíamos en Dios, pero no le creíamos a Dios. Es diferente, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y hay gente que cree en Dios, pero eso hasta el diablo. Dice la Biblia, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y nosotros, decía mi papá, ni nos mosqueamos. Decimos que creemos en Dios, pero hasta ahí. En cambio el demonio cree y tiembla. No basta creer en Dios, hay que creerle a Dios. Si nosotros creemos a Dios, le vamos a obedecer. Si creemos en Dios, le creemos a Dios, vamos a hacer lo que Él nos diga, vamos a seguirlo y vamos a vivir sirviéndole, obedeciéndole. Por eso, entendamos, el tener fe en Dios implica un cambio de la autoconfianza por la confianza en Dios. Dejamos de confiar en nosotros para confiar en Él. Abandonamos la dependencia en nuestros limitados recursos del conocimiento y comenzamos a recibir de la fuente ilimitada de Él. Una persona que empieza a creer en Jesús, una persona que pone su fe en Jesús, empieza a conocer del evangelio de Jesús, empieza a escuchar la doctrina de Jesús, empieza a leer la Biblia, empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a escuchar el mensaje espiritual, empieza a interesarse y empieza a decir, ahora entiendo. Entonces empieza a obedecer, empieza a poner en práctica todas las demandas, empieza a vivir una vida ahora confiando en Dios. Dios empieza a demandarle, empieza a mostrarle, Dios empieza a corregirle, Dios le pide algo y lo comenzamos a hacer. Eso es tener fe. Escúcheme bien, la fe le lleva más allá de sus 5 sentidos. La fe le lleva más allá de sus 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. La fe le exonera o libera de las limitaciones de su capacidad. Muchas cosas nosotros no somos capaces de hacer ni de creer. ¿Por qué? Porque estamos limitados. Pero cuando aceptamos a Jesús, cuando tenemos fe en Jesús, cuando tenemos a Dios en nuestra vida, guiando nuestra vida, entonces la cuestión es diferente. Empezamos simplemente, como dice aquí, todo cambia. Todo cambia. La fe lleva más allá de sus 5 sentidos. La fe le exonera o libera de las limitaciones de su capacidad. Por eso usted, en su momento, usted tiene confianza. Ya no tiene temor, ya no tiene miedo, ya no se frustra tan rápido, ya no se aflige, ya no está usted temiendo. Al contrario, usted comienza a acostarse tranquilo, en paz. Empieza usted a decir, Señor, gracias porque yo sé que tú me vas a ayudar, me vas a bendecir, etcétera. Por fe usted se mueve de la falta de habilidad hacia la habilidad provista por Dios. Esta es la fe a la cual todos nosotros hemos sido llamados, donde nada es imposible, como dice la palabra de Dios. Ahora, veamos cuál es, en segundo lugar, la siguiente, el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Repito, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? La palabra de Dios. Veamos lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya vamos a terminar, por favor. ¿Cómo dice? Otra vez, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos damos cuenta que el fundamento de nuestra fe tiene que salir ¿de dónde? De la palabra de Dios. Tiene que salir de la palabra de Dios, es decir, la Biblia. La Biblia, solo en ella va a conocer la verdad, para depositar en la persona correcta su fe. Para creer sin haber visto lo que está escuchando en la palabra de Dios. No son las palabras de un hombre, es la palabra de Dios hablándole en este momento.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, retomemos esto. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación se adquiere por la fe, es gracia de Dios y es por medio también de la fe. O sea, la gracia es el regalo de Dios, es la parte de Dios. Y la fe es la parte del hombre. O sea, Dios te dice, te regalo esto, esta es la salvación. El hombre que lo cree, el hombre que tiene fe, entonces el hombre viene, extiende la mano y lo toma. Para que este regalo pueda ser suyo, usted tiene que creerlo, y si usted lo cree, extiende la mano y lo toma y lo recibe. Ahora, esa fe, esa creencia, esa certeza, esa seguridad de que esto es para usted, lo va a producir cuando usted lee la Biblia, cuando escucha la palabra de Dios, porque usted no tiene fe. Por eso dice la Biblia, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso dice, somos salvos por fe, por gracia y por fe, por medio de la fe, por medio de la fe. Y la fe es por el oír. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante que ustedes tengan su Biblia. Por eso es importante que ahora empiecen a leer la Biblia. Por eso es importante que sigan estudiando la palabra de Dios. Porque si ustedes no leen la Biblia, no siguen oyendo la palabra de Dios, la fe de ustedes se truncará. La fe de ustedes no crecerá. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando. ¿Ya se cansaron? Ya vamos a terminar. Ahora veamos el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe. ¿Quién es? ¿Quién? Vamos a leer el versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora présteme atención. Quiero que entiendan bien este asunto del objeto de nuestra fe, y para ello le voy a poner una ilustración, y es importante que lo entienda, porque algunos ya se están inquietos. Es importante de que entiendan esto, el objeto de nuestra fe. Repita, el objeto de nuestra fe. Es importante. Muy bien, vamos a suponer que aquí, ustedes saben que en el norte de los Estados Unidos o en el norte del continente americano, ahí hay mucho frío, y llega el momento en el tiempo de invierno donde los ríos se convierten en hielo. ¿Sí? ¿Están conscientes de eso? Muy bien, vamos a suponer de que aquí hay un río que de momento por el frío se convirtió en hielo, pero hay unas partes donde el hielo está todavía muy delgado, y hay una parte donde el hielo está grueso, la corteza está gruesa, y en otra parte está delgada. Vamos a suponer que en este lado la corteza del hielo está muy delgada, y de este lado la corteza del hielo está muy gruesa. Muy bien, hay dos personas que van a cruzar el río. De este lado, donde está el hielo delgado, la corteza delgada, hay una persona que tiene mucha fe de cruzar el río tranquilamente, sin que se hunda, sin que se rompa el hielo. De este lado hay una persona que no tiene mucha fe, tiene miedo, necesita cruzar del otro lado, pero ellos no saben el tipo de la corteza. Ahí no saben si la corteza es delgada y aquí está gruesa. No saben. Muy bien, esta persona tiene miedo de cruzar. Entonces, en este lado que está la corteza delgada, el hombre tiene mucha fe en sí mismo de que va a cruzar. Entonces agarra y se prende, y llega el momento y ¡pum! Se hunde y se va. Se rompió el hielo. ¿Por qué? Porque estaba delgado el hielo. De este lado, el hombre tiene miedo. Vamos a suponer que está aquí. Entonces el hombre tiene tanto miedo que no quiere caminar, y entonces él empieza a gatas. Y ahí va, tiene miedo. Pero como de este lado está grueso la corteza, logra cruzar. ¿Por qué? Porque el hielo estaba
grueso. El objeto de nuestra fe es importante. Usted puede tener confianza en usted mismo o en alguien, pero eso no le va a salvar. Pero si usted pone su confianza en Jesús, Jesús le salva. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. Por eso el objeto de la fe correcta es Jesucristo. Escríbalo. Es una persona, no es una filosofía, no es una religión, no es una corriente humanista. Es alguien real, es una persona real y verdadera. Alguien que fue enviado desde el cielo con el propósito de conectarnos con Dios, de reconciliarnos con Dios. Y por último, veamos el fin de la fe. Repita, el fin de la fe. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación del alma. Otra vez, ¿cuál es el fin de la fe? Y el texto dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Deténgase en el camino que lleva. Eche a un lado su rebelión. Haga a un lado eso. Abandone su propio camino, su orgullo, su autosuficiencia, su independencia. Su independencia. ¿Qué significa su independencia? Vivir a su propia manera. No depender de Dios. Es vivir su propia vida. De media vuelta y sométase a Dios. Y entonces recibirá el perdón de pecados y podrá creer. Por eso cuando una persona se arrepiente, es sorprendente cómo la fe viene de inmediato. Cuando una persona se arrepiente, le llega la fe. Y la fe mueve montañas. Por la fe usted obtiene la salvación. Por eso dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si no tenemos fe, no vamos a tener la salvación. Pero la fe no va a llegar a menos que no haya un arrepentimiento genuino. Ahora, usted debe tener la actitud que tuvieron esos primeros 120 discípulos de la iglesia primitiva cuando oyeron por parte del apóstol Pedro hablar acerca de la salvación de Jesucristo. El mismo pasaje que hemos estado leyendo, Hechos 2:37, dice, cuando al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. ¿Qué tenemos que hacer? Eso es la respuesta que usted también debe de hacer. En este momento usted ha conocido las condiciones necesarias para la salvación, de acuerdo a la palabra de Dios, para empezar a tener una relación con Él. Usted, ¿qué hará? Si usted todavía no se ha arrepentido, escúcheme bien, porque hay personas que pueden haber hecho una oración, hay personas que pudieron haber tomado la decisión y están viniendo a sus estudios, pero todavía no quieren dejar el pecado, no quieren abandonar el pecado. Y esto va a ser difícil que usted pueda ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Usted tiene que arrepentirse verdaderamente. Usted tiene que dar media vuelta. Usted tiene que estar dispuesto ahora a dejar abandonar el pecado para que pueda experimentar verdaderamente una conversión genuina y por ende le llegue la fe a su vida. Esa fe que le va a ayudar a crecer. Esa fe que le va a obtener primeramente la salvación. Pero usted va a tener una fe en Jesús, en la persona de Jesús, que usted va a ser capaz de creer en Jesús al grado de obedecerle, al grado de servirlo, al grado de servirle. Si desea que su relación sea verdadera, genuina para con Dios, debe sinceramente preguntarse, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dios está listo para contestarle. Incline su rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo algo
algo grande. Tú estás haciendo algo, un cambio radical en la vida de cada uno de tus hijos que están aquí. Gracias porque a través de estas enseñanzas tú quieres que ellos estén confirmados en su fe, que ellos puedan entender lo que es el verdadero arrepentimiento y lo que es la fe, que puedan entender cuáles son las condiciones de la salvación. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo termine la obra en esta noche, que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo ministre ahora el corazón de cada uno de los oyentes, de cada persona aquí presente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sigan orando, por favor. Yo no sé, yo no conozco su vida, pero Dios sí le conoce. Yo no sé si hasta el día de hoy usted no había entendido, no había comprendido la importancia de tener un arrepentimiento genuino y de tener una verdadera fe en Jesús. Si usted hoy entendió el mensaje, si entendió la enseñanza, si esta lección fue importante, clave y fue clara en su vida, y usted es sincero, si usted es sincera al reconocer que necesita arrepentirse verdaderamente de su vida de pecado, usted no había querido abandonar ese pecado, usted no había querido abandonar esa relación, esa atmósfera, ese ambiente, esas amistades, esos hábitos, pero usted hoy quiere dar un paso importante. Usted quiere cruzar la línea. Usted quiere cruzar hoy la línea para ser un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, una persona renovada, transformada. Le voy a pedir que, si usted, esta es su decisión, le voy a pedir que se ponga de pie, porque quiero orar por usted. Si usted es esa persona, póngase de pie. Los demás sigan orando. Póngase de pie si usted es esa persona. Si usted hoy toma esa decisión, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Póngase de pie. Si ese es su deseo, no permita que el diablo le siga engañando. No permita que el diablo le siga mintiendo. No deje que siga pasando el tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para arrepentirnos. Hoy es el día para tomar una decisión de dar media vuelta, de dar ese giro de 180 grados, de alejarnos del infierno mismo, de la muerte, de alejarnos del pecado. Alguna persona, si está luchando, ya no luche más. Póngase de pie. Que Dios le bendiga. Ya no siga luchando más. Ya no siga luchando más. Póngase de pie. No permita que el enemigo le siga engañando. Padre, hay personas que están luchando. Te doy gracias, te damos gracias por la vida de los que ya se pusieron de pie, valientemente confesando su deseo y su decisión de abandonar su pecado, de abandonar esa vida de independencia, de abandonar, Señor, sus propios caminos y sus pensamientos. En el nombre de Jesús, en este momento te pedimos que aquellos o aquellas que están luchando en este momento, te pedimos que reprendas al diablo, reprende a sus demonios, Padre. Y en el nombre de Jesús, en este momento declaramos como hijos del Dios Altísimo, declaramos como iglesia de Jesucristo, que toda obra del diablo tú la destruyes. Señor, en el nombre de Jesús, rompe esas cadenas. Rompe esas cadenas de esclavitud. Rompe, quita esas vendas mágicas. Quita ese velo mágico que esté en los ojos de la vida de tus hijos que están aquí presentes. En el nombre de Jesús, que los que no han podido tomar la decisión, que en este momento valientemente se pongan de pie y que puedan decir: sí, tomo la decisión. No lo quiero, pero quiero hacerlo. No lo siento, pero quiero hacerlo. Tomo la decisión y me pongo de pie. Hoy quiero abandonar mi vida ingobernable. Quiero poner mi vida realmente en tus manos. Tú eres esa persona. Ponte de pie. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga.
Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, sí. El Espíritu Santo está tocando. El Espíritu Santo está tocando. El Espíritu Santo está manifestándose. Gracias, gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sé valiente, sé honesto. Hoy acaba con eso. Acaba con esa vida de independencia, esa vida ingobernable, esa vida de maldad. Sí, toma la decisión. Decide, voy a dejar mi pecado, voy a dejar mi maldad, voy a dejar mi egoísmo. Ya no siga, no piense en usted, no piense en su futuro, no piense en el presente, no piense en lo que va a abandonar, no piense en lo que va a dejar, piense en lo que va a obtener. No se compara lo que Dios le ofrece. No se compara lo que Dios le ofrece, lo que usted va a obtener al tomar la decisión de arrepentirse verdaderamente. Es el momento para hacerlo. Le voy a pedir por favor a todos los que están de pie. Le voy a pedir, todos los demás sigan orando, pero le voy a pedir que las personas que se pusieron de pie, y si alguno no se quiso poner de pie por pena, por miedo, lo que sea, pero si quiere repetir esta oración que tiene que ver con este arrepentimiento, repita esta oración fuertemente, sin miedo, sin temor, que lo oiga el diablo y que usted esté convencido. Repita esta oración y dígale así: Señor Dios, en esta noche te doy gracias porque tu palabra ha sido muy clara, porque he entendido la necesidad de abandonar sinceramente, honestamente, decididamente mis caminos, mis pensamientos, mi vida de independencia, mi vida ingobernable. En esta noche tomo la decisión de dar media vuelta. Hoy decido voltearme, darle la espalda al pecado. Hoy declaro que tomo la mente, tengo una mente nueva, tengo la mente de Jesús. Declaro que se renueva mi mente y tomo una decisión de cambiar de dirección. Hoy decido definitivamente abandonar todo pecado, toda maldad, toda injusticia, toda rebelión, toda iniquidad, toda mentira, todo engaño, todas tinieblas, todo aquello que me aparta de Dios, que me aleja de Dios, que me priva de la vida eterna. Hoy entrego mi corazón verdaderamente, totalmente, se la entrego a Jesús. Te pido, Señor Jesús, que entres a mi vida, que entres y tomes el control total, absoluto de mi vida. A partir de este momento pongo mi mirada en ti, pongo mi vida en tu persona. A partir de este momento pongo mi fe y mi confianza totalmente en ti. Jesús, tú eres mi Salvador y mi Señor. Tú eres mi verdad. Tú eres mi camino. Tú eres mi vida. Jesús, tú eres mi pastor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi guía. Tú eres mi razón de vivir. Jesús, a partir de ahora, tú eres mi Señor y yo soy tu esclavo. Te seguiré y te serviré. Donde quiera que tú vayas, iré y haré todo lo que tú me digas. Aquí está mi vida. Me declaro hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero de Dios y propiedad del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Por favor, no se paren los que no estaban de pie, solamente los que estaban de pie. Voy a pedir que volteen a ver a los que están de pie.